Descubierto el escalofriante secreto oculto. 7 años de brujería en mi casa. MBRUJA de Ana, madre soltera de 34 años, había aprendido a lidiar con la fatiga nocturna de su trabajo en la tienda de abarrotes, pero había algo en el ambiente de su hogar que la aterraba. Cada vez que regresaba de su jornada, el aire se tornaba pesado y cargado, como si una sombra invisible la envolviera. En las noches más quietas, podía sentirlas. Las risas infantiles que retumbaban en su mente no pertenecían a su pequeña Sofía, quien dormía profundamente. En la esquina de su sala, las sombras serpenteaban, y a veces creía ver ojos que la observaban. Solo son los nervios, se repetía, pero el nudo en su estómago insistía en que había más. Un determinado apagón la sumió en la oscuridad y, como un eco lejano, escuchó murmullos que parecían acercarse, susurrándole secretos que su corazón no podía soportar. Caminó nerviosamente hacia la cocina, donde las herramientas parecían haber cobrado vida, cuchillos que nunca dejaba allí, cucharas que aparecían y desaparecían. A medida que los días pasaban, se dio cuenta de que no estaba sola. Las manchas en las paredes formaban que figuras grotescas, mientras el frío se colaba hurtando su calor. Cada vez que intentaba descansar, un escalofrío recorría su espina dorsal, como si una presencia fría la vigilara. Una tarde, en el mercado, se topó con Lucia, la anciana del vecindario. Su mirada sempiternal, llena de una sabiduría oscura, la hizo estremecer. «Hija, tu hogar tiene un pasado oscuro. Hay cosas en tu suelo, cosas que buscan volver a la vida», le advirtió. Ana, atemorizada, regresó a casa y comenzó a investigar. Pronto descubrió que su hogar estaba edificado sobre tierras donde los cultistas habían practicado sacrificios horrendos, y los ecos de esas almas en pena parecían haberse aferrado a su vida y, más alarmante aún, a su hija. Una noche, tras una serie de eventos siniestros, puertas que se cerraban solas, espejos que reflejaban figuras borrosas, vio a Sofía sonriendo en su cuna mientras una sombra oscura se dibujaba en la pared. El terror la invadió. Podría ser que aquellos espíritus buscan a su pequeña como un sacrificio. Ante su desesperación, acudió a la policía, pero recibió solo risas burlonas de los oficiales corruptos. Su miedo se transformó en rabia. La protección que anhelaba se desvaneció, y la realidad se tornó un laberinto imposible de escapar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada y sin opciones, Ana halló un viejo libro de conjuros dejado por la anterior propietaria de la casa, un texto que prometía liberarla del horror, pero advertía que, a cambio, iba a exigir un elevado precio. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una energía oscura danzando a su alrededor, y los susurros crecían, insistentes, como si le suplicaran a gritos. Que proseguía. La noche de Halloween se aproximaba, y con ella, la amenaza inminente de perder a su hija para siempre. Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino de terror y esperanza, se dio cuenta de algo aterrador. Su hogar no solo era un refugio, sino un campo de batalla donde lucharía no solo por Sofía, sino por su propia alma. El viento aullaba y las sombras se movían con una vida propia, haciéndola preguntarse si alguna vez podría escapar de la maldición que había heredado. ¿Realmente estaba preparada para enfrentarse a lo que habitaba en la oscuridad? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero a un costo que aún no podía imaginar. El aire se volvió aún más denso cuando la noche se deslizó sobre el vecindario. Ana se sentó en el suelo de su sala, el viejo libro de conjuros abierto frente a ella. Las palabras parecían fluir desde sus labios como un canto, evocando ecos de un pasado que nunca había experimentado. Las páginas, amarillentas y desgastadas, estaban marcadas con símbolos que parecían moverse con vida. Mientras pronunciaba un conjuro, una ráfaga de frío recorrió su cuerpo, dejándola temblando. Solo un poco más, se dijo a sí misma, cerrando los ojos mientras la fría vibración la abrazaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Sofía. Ana corrió hacia la habitación, su corazón latiendo con fuerza, cada paso resonando en su mente como un tambor. La cuna estaba vacía, y en su lugar, una sombra oscura danzaba justo al lado de la ventana. «Sofía», gritó, desesperada. La sombra se retorció, tomando forma, y podía ver los ojos brillantes que se volvían hacia ella. Era como si la entidad estuviera riéndose de su miedo. Su mente se llenó de imágenes de sacrificios antiguos, de almas atrapadas por la oscuridad.
La casa crujía alrededor de ella, y el eco de risas infantiles resonaba cada vez más fuerte, como un coro macabro que la envolvía. Ana evitó mirar a la sombra y buscó en cada rincón de la habitación. Finalmente, escuchó un suave llanto proveniente del armario. Se acercó con cautela, el miedo palpitante en su pecho. Abrió la puerta, y Sofía estaba allí, jugando con un muñeco que no parecía pertenecerle. El cabello de la niña estaba despeinado, y sus ojos, en lugar de brillar con inocencia, reflejaban una oscuridad que le erizó la piel. ¿Qué haces, mi amor?, preguntó Ana, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Sofía levantó la vista y sonrió, pero no era la sonrisa que Ana recordaba. Estaba jugando, mami, respondió con una voz que sonaba extraña, casi como un eco del pasado. Ana dio un paso atrás, sintiendo como el horror comenzaba a apoderarse de ella. La sombra en la habitación se acercó un poco más, y pudo ver cómo los ojos de la criatura se iluminaban con ansias. «No te acerques», gritó, aferrándose a su hija. Lo que sea que estuviera allí no era natural, no era su Sofía. La atmósfera crepitaba de tensión mientras Ana intentaba componer su mente. «Debo hacer algo. Debo actuar ahora», pensó, recordando las advertencias de Lucia. La anciana había mencionado un ritual, un antiguo exorcismo que podría despejar la casa de demonios y sombras. Pero sabía que, para ejecutar lo que estaba pensando, necesitaba un sacrificio de su propia energía. La sombra giró violentamente, haciendo que el ambiente se volviera aún más helado. Ana apretó los dientes y susurró un nuevo conjuro, sintiendo que cada palabra sacaba un poco más de su esencia. Una brisa violenta golpeó las paredes, y las risas se volvieron gritos ensordecedores. «¿Qué has hecho?», la sombra rugió con una voz desgarradora. La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor, como un castillo de naipes ante un huracán. Ana sintió una energía fluir dentro de ella, no era solo magia, era su esencia, su vida. «Sofía, agárrate de mí», gritó con todas sus fuerzas, mientras las sombras empezaban a cobrar forma, rodeándola. La oscuridad se apretó más, cada vez más, y Ana no sabía si iba a poder liberarse a sí misma y a su hija de aquel horror. Y en ese instante, la conexión con una fuerza aún más oscura se activó. El espejo del armario se volvió oscuro, líquido, como si una puerta se abriera hacia otro reino. Ana miró hacia la superficie que se estaba deformando y, en un instante de pánico elevado, comprendió que la batalla apenas comenzaba. Entonces, una mano apareció a través del espejo, extendiéndose hacia ella, lista para arrastrarlas a un abismo aún más aterrador. Se atrevería a tomar la mano que podría culminar en su perdición, o luchar por su libertad y la de su hija. La respuesta y el destino de ambos se encontraban a solo unos pasos. Ana sintió como la temperatura en la habitación bajaba aún más. El aire se volvió más pesado, y la presión en su pecho crecía como si un puño invisible estuviera aplastándola. Miró la mano que surgía del espejo, y por un segundo, se sintió tentada a tocarla. Pero algo en su interior le gritaba que eso era un error. «No», exclamó, aferrándose a Sofía con todas sus fuerzas. La niña, que ahora parecía un extraño, comenzó a reír suavemente, una risa que era más bien un eco aterrador. Ana se estremeció. La sensación de peligro era inminente, el tiempo se detenía mientras las sombras danzaban alrededor, susurrándole secretos oscuros. «Mami, ¿por qué no juegas con nosotros?», dijo Sofía, su voz distorsionada inundando la habitación. Era como si algo más estuviera hablando a través de ella, un timbre que le rompía el corazón. Ana retrocedió, sintiendo el horror apoderarse de su mente. Sabía que su hija estaba allí, pero había algo más que se ocultaba detrás de esos ojos tan vacíos. La sombra se retorció, creciendo más y más fuerte. Ana respiró hondo y se recordó a sí misma que estar asustada no era una opción. «Debo protegerla», repitió en su mente. Y en medio del caos, encontró la determinación que creía perdida. «Te voy a sacar de aquí, Sofía», dijo, su voz firme aunque temblorosa. «No eres tú, no eres tú». Con un solo movimiento, comenzó a recitar otra vez el conjuro que había aprendido de Lucia, esta vez con más pasión. Las palabras ardían en su boca, intensas y vibrantes, como el calor de una hoguera. La sombra retrocedió momentáneamente, pero luego estalló de rabia. Ana sintió un soplo helado que la atravesó, y la habitación se iluminó intermitentemente como si el mismo aire estuviera luchando contra algo oscuro. «Mami, ayuda», gritó Sofía, pero su llamado sonaba como si llegara desde lo más profundo de un pozo. Ana se sintió devastada, pero cada palabra del conjuro la empujaba a seguir adelante. La mano del espejo seguía allí, casi burlándose de su intento. La esencia dentro de ella palpitaba, cada sílaba que pronunciaba drenaba su fuerza vital. «No te llevaré». «Regresa», ordenó,
este conjuro ahora era un grito de guerra. Y entonces sintió una chispa en su interior, como si la energía estuviera fluyendo de vuelta hacia ella. La sombra, al escuchar el cambio, se convulsionó y giró de manera frenética, aullando como una bestia acorralada. Ana le rogó a la oscuridad que liberara a su hija, sintiendo los efectos de su propia magia como si cada palabra fuera un golpe de luna llena. Pero, en medio de ese caos, un destello de claridad se apoderó de su mente. No soy solo un sacrificio. Soy su madre, gritó, y al mismo tiempo, apreció en lo más profundo de su ser que su conexión con Sofía era poderosa, una fuerza que no se podía romper con un conjuro o un ritual. En ese instante, la mano extendida del espejo se retiró, como si la hablara. Ana sintió la atracción, el deseo de cruzar esa línea. No. Su voz resonó en el espacio, firme y decidida. Puedo hacerlo. Juntos, exclamó. La conexión entre madre e hija se volvió visible, vislumbrando un rayo de luz entre las sombras. Pero solo entonces, la sombra comenzó a reír, un sonido burlón que reverberó en las paredes, atrapándola en una trampa de terror inminente. Las risas se convirtieron en gritos de furia y angustia mientras el ambiente crujía alrededor de cada palabra. Ana miró a Sofía, atrapada en esa horrible dualidad, y supo que cualquier movimiento podría ser su ruina. No mires el espejo. No te acerques, le gritó una última vez. La sombra comenzó a tomar forma nuevamente a su alrededor, como un torbellino. Pero era tarde, pues una sombra aún más grande emergió del espejo, trazando caminos oscuros por el suelo. De repente, un estallido, el espejo se hizo añicos, fragmentos de cristal volaron por el aire, y en medio de esa devastación, una voz suave y conocida emergió: «Mamá, ¿por qué me dejaste sola?». Ana sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies, y ese eco infundido de tristeza le atravesó el corazón. Podría rescatar a su hija antes de que fuera demasiado tarde, o estaba a punto de perderla para siempre. La batalla aún no había terminado, y el verdadero monstruo apenas se revelaba. El suelo tembló bajo los pies de Ana. Con cada retumbar, el eco de la voz de su hija se hacía más fuerte y más desesperado, como un grito perdido en un laberinto de pesadilla. Sus ojos se movieron frenéticamente por la habitación desbordante de cristales rotos, temiendo que en cualquier momento una de esas piezas se convirtiera en un nuevo portal a un horror inimaginable. «Sofía», gritó, su voz ahogada por el pánico que crecía dentro de ella. La niña seguía allí, atrapada entre el mundo físico y el oscuro abismo que el espejo había dejado atrás. Su risa se tornó en llanto, una desesperación que perforaba el alma de Ana. Guzmente recordó los días felices, las risas inocentes y las noches de cuentos, y como todo había cambiado en un instante, invadida por una mezcla de determinación y miedo, Ana decidió que debía actuar. Retrocedió hacia la pared opuesta, manteniendo la vista fija en los fragmentos del espejo, que aún brillaban ominosamente. «No, no», no murmuró para sí misma, tratando de alejar el terror que se apoderaba de ella. La sombra comenzó a manifestarse de nuevo, extendiéndose hacia el centro de la habitación, susurrando promesas de poder y secretos oscuros. «¿Por qué luchar, Ana? Tienes tanto que ganar si solo te dejas llevar». La voz resonaba profunda y seductora, envolviéndola en una sensación de pesadez. «Cállate». Ana gritó, mientras cerraba los ojos, luchando contra la seducción del vacío. Aún podía sentir la conexión con Sofía, pero el miedo la hacía dudar. «No puedo dejarte ir. No lo haré». Apretó los puños, recordando las enseñanzas de Lucia, su amiga y aliada, quien había advertido que el verdadero poder venía del amor y la voluntad de luchar. Con una respiración profunda, recordó el antiguo ritual. Sin embargo, en su mente, no era solo un conjuro. Era una declaración de amor, un grito de guerra para reclamar a su hija. Se giró de nuevo hacia Sofía, cuyos ojos llorosos parecían pedirle ayuda. «Te sacaré de ahí, mi vida». Ana sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos. Con convicción, comenzó a recitar el conjuro una vez más, esta vez sintiendo que cada palabra llevaba consigo un pedazo de su alma. «Te llamo, fuerzas del amor, ven a mí. Del oscuro y de la sombra, que se presenta aquí, devuélveme a mi niña». Su voz mezclaba poder y miedo, cada palabra un tirón contra la oscuridad que se aproximaba. La habitación tembló con cada sílaba, y la sombra pareció encogerse ante su fervor. Pero la lucha no había terminado. Ana sintió que la sombra respondía, haciendo vibrar el aire a su alrededor. En un instante, objetos comenzaron a volar, una lámpara se rompió y el plomo de las paredes vibró como si la propia casa estuviera gritando. La voz ensordecedora de la sombra aumentó, burlándose de ella: «¿Te crees capaz de derrotarme? Yo soy el eco de tus temores más profundos». Ana sintió un dolor punzante recorrer su pecho. Era verdad.
Los secretos que había mantenido, las verdades ocultas sobre su familia, estaban saliendo a la luz. Se aferró a sí misma, al recordar cada sacrificio y prueba que había enfrentado desde que Sofía llegó a su vida. No, gritó, su voz resonando en la tormenta. Eres solo miedo, y yo no te temo. Al pronunciar esas palabras, algo cambió en el aire. Se sintió ligera, casi como si todo lo oscuro se estuviera disipando. De repente, un nuevo destello en el espejo reseco resplandeció, y los fragmentos comenzaron a brillar. Ana vio una figura al fondo del brillo, una sombra temblando, pero más pequeña, más débil. Sofía, exclamó, sintiendo la conexión florecer. Sin embargo, justo cuando la luz parecía alcanzar a la niña, la sombra la atrapó otra vez, acercándose a Ana con una rapidez aterradora. No podrás salvarla, Ana. Este es solo el comienzo. La risa burlona volvió a llenar la habitación, resonando como un trueno. Ana se sintió abrumada al ver cómo lo peor aún no había llegado, pero antes de que pudiera rendirse, un tercer sonido interrumpió el caos, un susurro, cerca de ella. Hazlo de nuevo, juntos, es la única forma. Ana lo sintió como una caricia, el eco de Lucia, su guía. Esa revelación encendió un fuego nuevo dentro de ella. Se volvió hacia los pedazos del espejo, a la figura de su hija que se desvanecía. Soy su madre, no te tengo miedo. Unámonos, Sofía. Ana sintió que el poder de su amor radiaba, y con una mirada decidida, comenzó por primera vez a juntar los fragmentos de su vida y saber. La sombra, asustada por la intensidad de su energía, retrocedió. Pero cada paso adelante hacía que la figura de Sofía se disolviera más en la oscuridad. En un instante de claridad, Ana comprendió que la lucha era mucho más que un simple conjuro, era la unión de dos almas en combate. Juntas, Sofía, juntas, gritó mientras comenzaba el ritual de nuevo. Pero la oscuridad respondía con fuerza, y un grito desgarrador resonó. Te voy a arrebatarlos. Y entonces, todo se llenó de silencios, como si el tiempo se detuviera. El instante de calma marcado por un único fragmento brillante del espejo, un vislumbre de esperanza que podría ser su ruina. Ana se quedó paralizada, enfrentándose a la sombra más aterradora que jamás había visto. ¿Podría realmente salvar a su hija? ¿O el espejo era solo un reflejo de su propia desesperación? En el fondo, sabía que este combate apenas había comenzado. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar, como si los gritos y lamentos de la sombra hubieran tomado forma tangible. Ana sintió una presión abrumadora sobre su pecho, una sensación de que el tiempo se movía de forma extraña, al igual que la oscuridad que la rodeaba. Cada fragmento del espejo parecía tener vida propia, destellando con un destello oscuro que sembraba miedo en su interior. La figura de Sofía seguía parpadeando en el brillo tenue, y Ana sintió que cualquier segundo era crucial. No puedo dejar que se la lleve. Su mente se llenó de imágenes de su hija. Las noches de cuentos, las risas compartidas, el primer día de escuela, todo esto permanecía fresco, como un viento cálido que luchaba contra la tormenta que se desataba en esa habitación. Con cada palabra pronunciada en el ritual, la sombra se retorcía, temblando de una forma casi humana. ¿Crees que tu amor puede vencerme? Naciste del miedo y la culpa lo llevas en la sangre. Ana sintió que una puñalada dolorosa atravesaba su abdomen. Las palabras resonaban en su mente, despertando recuerdos de momentos en que se había sentido impotente, reprimida, asustada. No soy solo eso, murmuró, con los ojos fijos en la figura renuente de Sofía. Soy más. Mi amor es más fuerte que cualquier sombra, y con esta declaración, se sintió nuevamente empoderada, como un fuego que resurgía de las cenizas. Sofía. Confía en mí, gritó. La habitación tembló con su voz. Los fragmentos del espejo brillaban más intensamente, como si esperaran que la verdad se revelara en su fulgor. Los susurros comenzaron a desvanecerse, pero la sombra en el centro de la habitación se erguía más grande que nunca. De repente, un fuerte golpe sacudió las paredes, y Ana se vio arrojada al suelo. El espejo, en su desesperación, comenzaba a fragmentarse aún más, sus pedazos volando en todas direcciones. En su viaje caótico, un trozo se dirigió directamente hacia ella, y Ana extendió la mano para atraparlo, convencida de que eso era lo que necesitaba. Las piezas cortantes se sintieron frescas contra su piel, y la sombra se detuvo por un momento, sorprendida. Ana, sosteniendo el espejo roto, sintió que una oleada de energía la envolvía. Reconoció las imágenes reflejadas, no solo su cara, sino escenas de la vida de Sofía, sus risas, sus juegos, sus lágrimas, todo destilando dolor y alegría por igual. Esto es parte de ti y de mí, gritó, y en ese mismo instante, se dio cuenta de un secreto desgarrador.
la sombra era la manifestación de sus propios miedos y atentados hacia su hija, una proyección del desgano y la culpa que había albergado durante años. El momento de verdad la golpeó como una ola de frío. Había guardado un oscuro secreto durante años que había propiciado la llegada de la sombra a su hogar. Sofía. Debo contarte sobre la verdad. Ana sintió que cada palabra era un golpe contra su pecho. La sombra se estremeció, pero su figura se mantenía firme. Juntas debemos enfrentar esto. Por todo lo que somos, y lo que hemos perdido. Sin previo aviso, la sombra pareció calmarse momentáneamente, como si anhelara la verdad. Ana, llena de valentía, comenzó a revelar su secreto, el oscuro pacto que había hecho en su juventud, buscando protección a cambio de una parte de su alma. Cada historia, cada palabra, parecía debilitar la sombra, dejándola más frágil, como si la claridad de su confesión se transformara en luz. Sin embargo, mientras se desarrollaba este juego psicológico entre amor y oscuridad, un grito desgarrador resonó en un rincón del cuarto. La figura de Sofía se retorcía, como si algo le impidiera escuchar a su madre. No puedo, no puedo. Ana sintió como la desesperación crecía nuevamente, enturbiando su voz. El tiempo se volvía cada vez más incierto, y en medio de la revelación, la sombra se lanzó hacia ella con una rabia renovada. No permitiré que abandones este lugar. Eres mía. La habitación se llenó de un frío helado, y Ana sintió como la oscuridad la absorbía, arrastrándola hacia el abismo. En un último intento, buscó en su interior, tratando de encontrar el poder que Lucia le había dado. Regresa a mí, Sofía. Esto es nuestro momento. Y con esas palabras, un nuevo fragmento brilló en el espejo, listas para golpear la sombra. La revelación de su secreto trajo consigo una decisión. Ana sabía que, para romper la oscuridad que se cernía sobre ellas, debía enfrentarse no solo a la sombra, sino a las sombras que había creado en su propia vida. Con el corazón en llamas, levantó el fragmento brillante, lista para luchar por su verdad, pero justo cuando levantó su mano, la sombra giró con ferocidad, y las risas distorsionadas de su hija llenaron la habitación. ¿Y si lo que encuentras es peor de lo que imaginabas? Una duda parecida, una voz reflejando cada inseguridad que había guardado Ana se detuvo, el fragmento de cristal temblando entre sus dedos. Las sombras de su pasado la habían seguido más de lo que pensó. ¿Podría realmente enfrentar lo que había hecho? ¿O este sería el final de su desesperada lucha? Ese fragmento, brilla con esperanza, pero en el fondo, Ana sabía que lo peor aún no había llegado y un nuevo terror se estaba gestando en las sombras más profundas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana mientras la sombra giraba, su furia palpable, como un viento helado que cortaba la piel. Las risas distorsionadas de Sofía resonaban en sus oídos, arrojándole recuerdos de mañanas soleadas y juegos inofensivos. Pero esas risas ahora sonaban a burlas, transformándose en ecos sombríos que rellenaban el aire pesado de la habitación. ¿Y si lo que encuentras es peor de lo que imaginabas? La voz seguía repitiendo, resonando en la penumbra. Ana apretó el fragmento de espejo roto, sintiendo su filo cortante, y la duda comenzó a arraigarse en su corazón. ¿Qué pasaría si al descubrir la verdad, desatara algo aún más oscuro? El aire se llenó de una tensión opresiva, y al elevar la pieza brillante, se dio cuenta de que su verdad podría abrir un portal a horrores inimaginables, no solo para ella, sino para su hija. Su respiración se tornó errática, como si un terror primigenio intentara paralizarla. No. No lo hagas, gritó una voz desde una esquina oscura de la habitación. Era Sofía, aún atrapada en la tormenta de la sombra. Su figura, aunque tenue, mostraba un destello de desesperación que desgarró el corazón de Ana. Era como si la niña pudiera sentir lo que su madre temía, compenetrándose con el mismo miedo que acechaba a Ana. Las paredes comenzaron a vibrar, y los espejos reflejaban la angustia de ambos. Ana, aún reteniendo el fragmento, miró a su alrededor. Un deseo profundamente arraigado embargó su pecho, debía proteger a Sofía, sin importar el precio que eso conllevara. Las sombras alrededor de la habitación empezaron a distorsionarse, tomando formas extrañas y retorcidas, un caos de caras y brazos que se estiraban como si quisieran atraparla. Tu amor no es suficiente, susurró la sombra, acercándose lentamente. Eres débil. Siempre lo has sido. Ana cerró los ojos un segundo, concentrándose. Las imágenes del pasado regresaron a su mente, ese oscuro pacto que había hecho tiempo atrás. Era un recuerdo encadenado con culpa y vergüenza, una verdad que había evitado enfrentar. No soy solo eso, murmuró, abriendo los ojos con determinación renovada. La sombra lanzó un grito de rabia, como una tormenta enfurecida. No tienes poder sobre mí. Tu pasado es mi alimento. Regresa al lugar de donde viniste. Desesperada, Ana apretó el cristal contra su pecho.
Con cada latido, sentía que el espejo absorbía una parte de su esencia. He estado desterrando mi dolor, pero ya no más, gritó, y el fragmento comenzó a brillar intensamente. Sofía, escucha, su voz resonó como un trueno en la habitación. No tengo miedo. Este es nuestro momento. La luz del espejo se expandió, envolviendo a ambas en su fulgor, al tiempo que una intensa oleada de calor comenzaba a disipar el frío helado que atenazaba sus cuerpos. La sombra retrocedió, claramente afectada por la luz. Es imposible, chilló, intentando resistir la fuerza repelente que emanaba del brillo. Pero Ana, en aquel instante de claridad, comprendió que la fortaleza de su amor era suficiente para enfrentar al monstruo. Terciando la pieza de espejo hacia Sofía, gritó con toda la fuerza de su ser, juntas, podemos derrotarla. El estallido de luz hizo temblar las paredes. El eco de las risas de Sofía se transformó en un grito de aliento, mamá. La figura de su hija comenzó a desvanecerse, pero la sombra, ahora furiosa, se lanzaba de nuevo hacia Ana, en un intento desesperado por recuperar el control. En el preciso momento en que ambos mundos colisionaron, Ana sintió una sacudida que la atravesó. Todo a su alrededor se volvió negro. En la oscuridad, se oyó un latido, el retumbar de su propio corazón, el eco del miedo y del amor, como un himno de supervivencia. Te enfrentaré, y venceré, gritó, incapaz de saber si dirigía sus palabras a la sombra o a sus propios demonios. Pero entonces, como una revelación, un susurro la alcanzó desde la penumbra. El pacto no solo amenazó la vida de Sofía, hay más Ana, sintiendo que la sombra se cerraba a su alrededor, supo que lo descubierta apenas era la punta del iceberg. Aquel secreto oculto era el primer paso, y un nuevo terror acechaba, escondido en las sombras de su pasado. ¿Qué más había estado ocultando en su corazón? ¿Qué otros aspectos de sí misma debía enfrentar? Con un último destello de luz, Ana se preparó para lo que estaba por venir, la desesperación apretando su pecho mientras un profundo silencio saturaba la habitación. Y así, en la oscuridad, el eco de la sombra volvió a resonar, esto recién comienza. La oscuridad se volvió densa, como una bruma que oprimía el aire en los pulmones de Ana. La luz del espejo había creado un pequeño refugio, pero la sombra acechante no se había ido, simplemente aguardaba en el umbral, enfurecida y hambrienta. Un silencio sepulcral envolvió la habitación, y Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, resonando como un tambor, pidiendo a gritos que no cediera. ¿Qué más?, susurró, temerosa de lo que pudiera develar esa voz susurrante. En su mente, recuerdos vagos comenzaron a reaparecer, como destellos que iluminaban fragmentos oscuros de su vida. La abuela de Sofía había hablado de maldiciones, de secretos ocultos en la familia que jamás deberían ser revelados. ¿Era esto lo que había heredado? Ana, la voz de Sofía, aunque tenue, la trajo de regreso al presente. Ana luchó contra la creciente desesperación, mirando el fragmento en su mano, ahora resplandeciente con una luz blanquecina. La conexión con su hija era fuerte, sentía su esencia fluir a través de ella, pero la sombra no descansaría hasta despojarlas de todo. Las paredes comenzaron a llenarse de susurros, ecos de advertencias de aquellos que habían caído antes que ella. Nadie escapa de su pasado, resonó una voz, y una sensación gélida le recorrió la espalda, como si miles de dedos helados estiraran sus manos hacia ella. Lo que ocultas debe ser enfrentado, continuó. Ana cerró los ojos, esforzándose por recordar. Tenía que enfrentar ese secreto, ese aspecto de sí misma que siempre había tenido miedo de enfrentar. Sofía dijo, buscando la calma. Tu madre no te dejará sola. Juntas, podemos hacerlo. La voz de la niña se unió a la suya, una mezcla de temor y valentía que llenó la habitación, desafiando la negrura. De pronto, un grito desgarrador irrumpe desde el vacío, la sombra se tambaleó como si le hubieran asestado un golpe. La luz del espejo resonaba con más fuerza, pero Ana sintió que su energía disminuía, como si algo estuviera arenándola. No. No puedes, gritó, sintiendo que su verdad, aunque difícil, era su única salvación. ¿Por qué?, murmuró la sombra, su furia dejando espacio a un extraño miedo. Tus decisiones han amenazado el equilibrio. Has traicionado lo que deberías haber protegido. Ana sintió el escalofrío recorrerla de nuevo, pero no era solo miedo, era una mezcla de dudas que comenzaban a enredarse en su mente. ¿Qué traicionado? Su voz se rompía, pero lo hizo por el deseo de entender. De repente, las imágenes comenzaron a fluir, recuerdos de su niñez, antiguos rituales, y la figura de su madre, sombría y ausente, trabajando en algo que nunca llegó a comprender. La abuela murmurando palabras ancestrales, mientras ella solo quería sentirse segura y amada. Las promesas no cumplidas traen consecuencias, susurró la sombra, atrayendo entre sus garras el llanto de antes. Tú eliges enfrentar tu legado o ser devorada por él.
Ana sintió que la luz del espejo palpitaba con fuerza. La conexión con Sofía se hacía más intensa, pero también la sombra le hablaba, como si menospreciara cada parte de su identidad. Necesitaba liberarse del peso de esas verdades. Y entonces, un nuevo pensamiento brotó en su mente: el amor transforma. Sofía. Conéctate conmigo, gritó, apretando el espejo, sintiendo el calor de su hija en cada palabra. ¿Recuerda las risas? ¿Recuerda quiénes somos? La luz estalló en un torrente de colores, y la sombra retrocedió, gritando de ira. Cada pulso de luz se sentía como una explosión, disolviendo las sombras que intentaban tragarlas. Pero el eco de la advertencia seguía resonando: el secreto en tu corazón aún no ha sido revelado. Ana sintió que el terror invadía la habitación nuevamente. La sombra se reagrupaba, preparándose para un nuevo ataque. Hay algo en tu madre, un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Te atreverás a descubrirlo? El aire se volvió tenso, y Ana se dio cuenta de que lo que estaba a punto de enfrentarse era mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. La lucha no solo era con la sombra, era con él. Reflejo de sí misma, con heridas no cicatrizadas y verdades aterradoras. Mientras las paredes comenzaban a cerrarse de nuevo, Ana supo que el verdadero horror yacía en descubrir no solo su pasado, sino lo que esa sombra podría desenterrar. Y si el camino a la verdad la llevaba hacia un sacrificio que ni ella ni Sofía estaban preparadas para hacer. No podemos detenernos ahora, insistió. La luz del espejo volvió a brillar, pero desde las profundidades de la oscuridad, un último grito reverberó: esto solo es el comienzo del final. La luz del espejo titilaba, oscilando entre la vida y la muerte, mientras la sombra rugía en las esquinas de la habitación. Ana sabía que la confrontación era inevitable, un juego sin fin entre el amor y el terror. Estaba a punto de descubrir no solo su legado, sino también lo que el pasado guardaba para ella y para Sofía. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Ana, sintiendo que su voz temblaba, atrapada entre la valentía y el pánico. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar, y aún así, la conexión con su hija era su única tabla de salvación. Sofía, a su lado, parecía más atenta que nunca, con sus ojos llenos de una mezcla de desconfianza y desafío. Recuperar lo que les pertenece, logró articular la sombra, sus palabras arrastrándose como un veneno en el aire. Lo que lleva años sellado en este lugar, lo que nunca debió ser olvidado. Ana comenzó a ver visiones, fragmentos de la vida de su madre, imágenes atroces de rituales oscuros, grabados en su memoria como cicatrices visibles. Recordó el olor de las hierbas, el sonido de susurros en lenguas olvidadas, y la forma en que, por temor o ignorancia, había apartado esos recuerdos. No puedo permitir que esto continúe, pensó, pero la sombra parecía saborear su confusión. Tu madre nunca cumplió con su parte del trato, continuó la voz, ahora resonando con una mezcla de lamento y rabia. Y tú, Ana, naciste para cargar con el peso de su error. El frío la envolvió, haciéndole temblar. Era cierto. Se detuvo por un instante para pensar y en ese parpadeo, la luz del espejo se tornó tenue, casi apagándose por completo. Entonces, una imagen surgió, clara y desgarradora. La figura de su madre, pálida y desolada, frente a un altar de sangre y tierra, murmurando palabras que retumbaban en su mente como un eco doloroso. Lo hizo por amor, pero también por miedo, reflexionó Ana en voz alta, como un intento de desentrañar el misterio. ¿A qué había renunciado para mantenernos a salvo? La sombra avanzó, su forma distorsionándose, como se retuercen las llamas de una fogata insegura. Una vida por otra, un sacrificio por la salvación. Atrévete a elegir, o perderás a tu hija. Este lugar no te dará más tiempo. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sofía apretó su mano, buscando consuelo. La luz del espejo palpitaría en un intento de protegerlas, pero Ana comprendió que sería una lucha difícil. ¿Qué ocurre si no elijo?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. La sombra dejó escapar una risa siniestra que reverberó en las paredes, aumentando la tensión. Entonces, todo lo que amas será consumido por la oscuridad. No solo el presente, sino también el pasado que niegas. Con cada palabra, el frío se intensificaba, y ella sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Una mezcla de desesperación y resolución la invadió. Tenía que enfrentarse a su legado. Pero, ¿a qué precio? La luz del espejo, antes cálida y reconfortante, comenzó a cambiar de color. De repente se tornó en un rojo vibrante, como si algo antiguo y poderoso despertara en su interior. Ana sintió un impulso irresistible por abrazar esa verdad aterradora, al mismo tiempo que el miedo se apoderaba de ella. ¿Te atreverás a descubrir la verdad detrás de la sombra? ¿Cuál será tu precio por liberarla?
resonó la voz de la sombra, un eco que hacía vibrar el ambiente. Ana soltó la mano de Sofía, aún sintiendo la conexión entre ellas, pero haciendo un paso hacia el espejo. Voy a descubrirlo. No puedo dejar que una sombra controle nuestro destino. Mientras se acercaba, la habitación tembló, y otra imagen la asaltó, su madre de pie frente al espejo, lágrimas brotando mientras invocaba fuerzas que no debería haber tocado. Un grito ahogado se escapó de Ana. Todo se revela, incluso el sacrificio. La luz del espejo se expandió hacia ella, iluminando la habitación con una intensidad abrumadora, y por un instante, Ana sintió que la sombra se retiraba, despavorida, como si el poder de su voluntad la ahuyentara. Pero en el fondo, el eco de la advertencia seguía resonando. Esto solo es el primer paso de un camino que aún no has comenzado a recorrer. Ana se dio cuenta de que, aunque había decidido enfrentar su legado, una puerta se abría a horrores aún mayores. ¿Qué podría suceder si el secreto que tanto había ocultado era más oscuro de lo que jamás pudo imaginar? Las paredes comenzaron a susurrar en una lengua que solo ella podría entender, y de repente, la pregunta resonó en su mente: ¿qué verdad estaba dispuesta a sacrificar por el amor de su hija? El destino estaba a solo un paso, y el verdadero desafío ni siquiera había comenzado. Ana se detuvo frente al espejo, el rojo intenso iluminando su rostro. La sombra parecía encogerse, pero su risa resonaba en la habitación, burbujeante y llena de desdén. No podía retroceder. Sofía la miraba con un miedo palpable en sus ojos. Era un espejo que representaba más que solo reflejos. Era una puerta a lo desconocido. Este lugar guarda secretos que ni tú ni tu madre pueden imaginar, chillaba la sombra. Ana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como si la misma casa quisiese abrazarla con un frío gélido. Terminó por respirar hondo, sintiendo como la desesperación amenazaba con consumirla, pero algo la mantenía firme: el amor por su hija. Lo que mostré es solo una fracción de lo que te espera. La verdadera prueba está más allá del espejo, continuó la sombra, su voz adquiriendo un tono seductor. Ana podía sentir el magnetismo de sus palabras, un deseo de rendirse y dejar que se lo llevaran todo. Pero la imagen de Sofía la ancló a la realidad. ¿Qué hay detrás de ese espejo?, preguntó Ana, su voz firme pero temblorosa. La sombra sonrió, revelando una serie de dientes afilados que resplandecían bajo la peculiar luz. Un mundo donde el olvidado cobra vida. Donde el pasado no es solo un eco, sino una tormenta a punto de desatarse. Tu madre tomó decisiones y selló pactos. Ahora es tu turno de enfrentarlos o perder para siempre lo que amas. Ana sabía que no estaba lista para lo que vendría, pero ya no podía escapar de su historia. Con determinación, dio un paso adelante, atrayendo la oscuridad hacia ella. La luz se expandió a su alrededor, y un torrente de recuerdos comenzó a surgir, imágenes de sombras danzantes y risas ahogadas. No solo de su madre, sino de su propia historia. El aire se volvió denso, cargado con el olor a hierbas y fuego. Encantamientos se susurraban a su alrededor, cada palabra una cadena que la ataba más y más a su destino. Sofía la observaba, asustada. Ana se giró hacia ella, intentando transmitirle valentía. Confía en mí, le dijo, aunque su propio corazón gritaba miedo. La imagen de su madre apareció de nuevo, ahora más clara. La viuda en medio de un círculo de velas, recitando versos que hacían temblar el mundo alrededor de ella. Ana no pudo evitar sentir que la culpa la envolvía, como si el peso de los secretos antiguos la asfixiara. De repente, un sonido de cristal quebrarse rompió el aire pesado. Ana miró al espejo nuevamente, y esta vez, vio más que su reflejo. Una figura se asomó del otro lado, dándole la espalda. Era una figura similar a ella, pero marcada por la tristeza y el dolor. ¿Era ella misma? Un eco de lo que podría ser. ¿Quién eres?, gritó, pero la figura dio media vuelta lentamente, mostrando un rostro familiar. Era ella, pero con una mirada perdida, como si ya hubiera sucumbido a la sombra. Ana sintió que un escalofrío recorrió su espalda. Era posible que su destino ya estuviera sellado. La sombra se rió nuevamente. ¿Ves? Lo que temes es exactamente lo que enfrentarás. Una vida, una lección. El espejo comenzó a temblar, vibrando con fuerzas que no debía contener. Ana sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? ¿Estás lista para descubrir la verdad detrás de tu legado? La pregunta reverberó en su mente como un eco de su propia voz. El tiempo se detenía, y la decisión se hacía palpable. Con un último vistazo a Sofía, Ana respiró profundamente. La luz del espejo parecía atraerla con una fuerza imparable. Voy a liberarte, juró, y con eso, avanzó hacia el espejo. En un instante, la realidad se desvaneció. Las sombras se alzaron, y Ana se encontró en un lugar que no había imaginado.
un abismo de oscuridad que la rodeaba por todas partes. La atmósfera era pesada, y el aire, aún más frío. Bienvenida, resonó una voz desde la penumbra. Has cruzado la línea, y ahora enfrentarás la verdad que has estado esperando por años. Ana se sintió caer al vacío, y en medio de su desesperación, una sola palabra brotó de sus labios. Sofía. La oscuridad la consumió, y en un instante, una nueva imagen se dibujó en el aire, su hija sola, frente a un espejo que también titilaba, con el rostro bañado en lágrimas. Mamá, susurró. ¿Podría Ana salvar a Sofía antes de perderse para siempre? ¿O había llegado demasiado tarde para deshacer el legado que tanto había intentado evitar? La oscuridad rodeaba a Ana, apretando su pecho y desgarrando sus pensamientos, pero una chispa de determinación iluminó su corazón. Había cruzado el umbral prohibido, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Recordó las palabras de Lucia, el amor era la clave. En el centro de aquella negrura, su conexión con Sofía resplandecía como un faro de esperanza. Sofía, gritó, su voz resonando en el vacío. La desesperación de su hija, la imagen de aquella pequeña niña perdida, se grabó en su mente. Ana apretó el fragmento del espejo roto como un talismán en su mano, sintiendo que el poder de sus recuerdos fluía a través de ella. De repente, la sombra apareció, más grande y más aterradora que nunca. Te advertí de lo que te espera, rió, su eco distorsionado llenando el aire. Este lugar es un cementerio de secretos, y tú viniste a reclamar lo que jamás debiste haber abierto. La risa ensordecedora se mezclaba con lamentos, y Ana sintió que el pánico comenzaba a brotar de su interior. No eres más que miedo, exclamó Ana, lanzando su voz a través de la negrura. No dejaré que te lleves a mi hija. Y mientras decía esto, la imagen de Sofía continuaba iluminándose en su mente. Cada risa, cada abrazo compartido, cada historia contada en la cama. Eso era lo que la mantenía firme frente al horror. Esas son solo ilusiones, Ana. Te atreverás a descubrir la verdad detrás de tu legado. La sombra hacía temblar la tierra, y Ana sintió su voluntad desvanecerse. No, gritó con todas sus fuerzas. Me niego a retroceder. Mi amor por Sofía es más fuerte. Con esas palabras, alzó el fragmento del espejo hacia la sombra. La luz comenzó a brillar desde el cristal, irradiando su calidez por toda la oscuridad, pero la sombra retrocedía solo momentáneamente, enfurecida. Tu amor no es suficiente. Tu madre falló. ¿Crees que tú lo lograrás? La sombra avanzó nuevamente, y Ana, sintiendo el calor del espejo, recordó el sacrificio que había hecho y el pacto que había heredado. He venido para romper ese ciclo, dijo. No voy a seguir el camino de mi madre. La habitación, si es que aún era tal, comenzó a retumbar. Entonces la sombra se detuvo. Tienes poder, pero sientes ese miedo que se agita dentro de ti. Es el miedo a lo que puedes encontrar. No puedes escapar de tu legado. Ana cerró los ojos, recordando el sacrificio que había hecho su madre. Pero era su turno, y no iba a huir. No puedo permitir que la oscuridad defina mi futuro ni el de Sofía, susurró. De repente, apareció una luz deslumbrante, proyectada por el espejo quebrado, y esta vez fue Sofía quien emergió de las sombras, extendiendo su manita hacia Ana. Mamá, ayúdame, gritó, su voz aguda resonando como un eco que atravesó el caos. Ana apenas pudo contener las lágrimas, y con todo lo que tenía, tomó la mano de Sofía en un gesto de unión. Estamos juntas en esto, exclamó, y mientras lo hacía, su energía vital comenzó a mezclarse con la de su hija, formando un lazo inquebrantable. La sombra chilló con furia, convenciéndose de que estaba perdiendo el control. No, no así la oscuridad comenzó a comprimirse, y Ana sintió como las raíces de su valentía florecían, cada palabra que susurraba al espejo se convertía en un pequeño acto de liberación. Soy fuerte. Soy tu madre y lucharemos juntas contra ti. La luz del espejo abrumó a la sombra, haciéndola gritar mientras se disolvía en una neblina oscura. Ahora, debemos enfrentar diferentes verdades, murmuró Ana, sintiendo que la luz comenzaba a impactar, iluminando todo a su alrededor. El espejo se fracturó más y más, cada pedazo liberando fragmentos de memorias olvidadas, revelando historias ocultas de amor y dolor. La sombra finalmente fue derrotada, y Ana se sintió liviana, como si el peso de años de miedo se hubiera desvanecido. Sofía, lo logramos, dijo, mientras las paredes de la habitación comenzaban a desmoronarse, desintegrándose en polvo de estrellas. Sofía sonrió, sus ojos brillando con pureza. Siempre estuviste ahí, mamá. Ana abrazó a su hija con fuerza, y por un momento, nada más importó en el vasto vacío que rodeaba. Sin embargo, la luz del espejo persistía, iluminando nuevos caminos,
nuevas verdades aún no exploradas. La lucha no ha terminado, musitó Ana, preparándose para encarar lo que vendría, pero ahora con el poder del amor entrelazado con su hija, mientras se giraban hacia un nuevo horizonte, supieron que, aunque el camino sería desafiante, juntas, podría superar lo que fuera. Y así, con nuevos comienzos, se apartaron de la oscuridad, listas para enfrentar el futuro, dejando atrás un pasado que nunca podría definirlas de nuevo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren nuestras aventuras. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, quiero leerlos todos. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento.